Bien, amigos televidentes, continuamos con ustedes. Hubo una reunión en Lima del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, del CONASEC, en Palacio de Gobierno, y allí ya se planteó lo que Jean Paul Taboada, el presidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, nos había conversado algunos días atrás, de crear esta unidad de flagrancia en Trujillo, particularmente en el distrito de El Porvenir. Él llevó esta propuesta finalmente al CONASEC y fue aceptada, tanto así que ya hay fecha para su inauguración, y ojo, va a ser un piloto, un modelo a nivel nacional. Tengo aquí en los estudios a Jean Paul Taboada. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos, siempre un gusto estar en tu programa Línea Directa. Muchísimas gracias. Cuéntanos, por favor, llevaste esta propuesta al CONASEC y finalmente tuvo luz verde, la aprobaron. Sí, bueno, hay que aclarar de que la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana lo componen las cabezas de las diversas instituciones relacionadas con la seguridad ciudadana. Entonces, la presidenta del Poder Judicial, por un viaje al extranjero, un viaje de trabajo, tuvo a bien designarme como representante del Poder Judicial en esa sesión, que fue presidida por el propio presidente de la República, estuvo el Premier y estuvieron varios ministros de Estado. Y es en ese espacio tan importante en que sustentamos la necesidad del apoyo a la implementación de las unidades de flagrancia, empezando en La Libertad y específicamente en el distrito del Porvenir, de tal manera de que se ha convertido ya en una política de Estado. Lo que inicialmente ha sido un plan piloto en el Porvenir va a replicarse a nivel nacional posteriormente. Entonces, el 1 de julio del presente año ya iniciamos la implementación, la actividad de esta unidad de flagrancia. Viene incluso la misma presidenta del Poder Judicial. Fíjate, es tan importante para el Poder Judicial esta implementación de esta unidad de flagrancia que el día 30 de junio, 1 y 2 de julio, vamos a realizar un congreso internacional con ponentes extranjeros que van a hablar justamente sobre la importancia de estas unidades de flagrancia ya a nivel de toda Latinoamérica. Así que la presidenta va a estar desde el día 30 de junio inaugurando ese Congreso Internacional y el día siguiente inaugurando la unidad de flagrancia en el Porvenir. Ahora, para que el público también entienda un poco el contexto, ¿en qué va a consistir esta unidad de flagrancia? Habíamos conversado días atrás que va a reunir en un solo ambiente a todos los operadores de justicia. Sí, a ver, la unidad de flagrancia implica que en un mismo inmueble, en un mismo edificio, se encuentren allí situados todos los actores del sistema de justicia penal, entiéndase jueces, fiscales, defensores públicos y la Policía Nacional. Entonces, cuando a una persona es detenida por la policía en plena comisión de un delito, ya no va a ser llevado a una comisaría, sino va a ser llevado directamente a esta unidad que queda en el Porvenir, y que además es un edificio que ya viene funcionando desde el año 2019, lo que pasa es que vamos a darle una mejor implementación, tanto en infraestructura como en tecnología. Entonces va a ser llevado a esta unidad de flagrancia, donde hay carceletas, por cierto, y en un plazo de 48 horas se va a realizar una audiencia, y es bastante probable que en 48 horas se pueda resolver ese caso, es decir, se pueda obtener una sentencia. Si es que el detenido no acepta su responsabilidad, pese a que existe toda la evidencia como consecuencia de la detención en flagrancia, el proceso continúa, pero no va a pasar más de 10 días y ya se va a obtener un juicio con una sentencia. Ahora, la jurisdicción de esta unidad de flagrancia. Claro, la jurisdicción va a ser en toda la provincia de Trujillo. Correcto. En toda la provincia de Trujillo. Pero hay que hacer una aclaración. La unidad de flagrancia está relacionada con un proceso penal que se denomina proceso penal inmediato. Quiere decir que no todas las detenciones van a llegar hacia el Porvenir. Imaginemos, por ejemplo, que se realiza una usurpación de un inmueble. Normalmente en esas usurpaciones, que son frecuentes lamentablemente en nuestra región, debido a la existencia de diversas mafias, diversas organizaciones criminales, traficantes de terrenos, allí intervienen pues 10, 20 o 30 personas. Entonces, si la policía llega a detener a un conjunto importante de personas, definitivamente no puede ir a una unidad de flagrancia. La unidad de flagrancia está creada para casos que son sencillos. ¿Qué es lo que más genera inseguridad ciudadana? Los robos de celulares.
Occitel estima que más o menos entre 3.500 a 4.000 robos diarios a nivel nacional por robos de celulares y al año más de 1 millón. Normalmente esos delitos van a ir a la unidad de flagrancia porque generalmente lo hace 1 o 2 personas, es detenido el delincuente a una cuadra o inmediatamente huyendo de la escena del delito, y allí fíjate que con la declaración de la víctima, que ha sido pues sujeto de violencia, más la del policía, ya se tiene toda la evidencia disponible para obtener una sentencia, ¿no? Correcto. Ahora, si hablamos como ejemplo por ejemplo, el robo de celulares, hablamos pues de los arrebatos, hablamos de los que roban pues los accesorios de los vehículos, en fin, o sea, todos estos tipos de delitos que podríamos decir menores, pero que pues hay en abundancia, van a esta unidad de flagrancia. ¿Qué otros delitos podrían ir o qué otros actos delictivos? Por ejemplo, la conducción de vehículo en estado de ebriedad, que también es bastante frecuente, es más, representa el 15% de la carga procesal en los juzgados penales a nivel nacional. Ese es otro grupo importante de delitos que también podría ser perfectamente reconducido en una unidad de flagrancia. Los delitos de violencia contra la mujer integrante del grupo familiar, pero en flagrancia, cuando se advierte que se estaba vulnerando la integridad de una mujer en la vía pública, de repente interviene la policía, lo detiene y también puede ser procesado inmediatamente. La flagrancia es cuando se interviene en el acto, cuando el ilícito se está cometiendo en ese instante. Sí, a ver, la flagrancia es la posibilidad que tiene la Policía Nacional del Perú de poder detener a una persona. La flagrancia es el conocimiento que es fundado, directo e inmediato de que se está cometiendo un delito. Exacto. Es decir, el policía observa cómo una persona está en plena ejecución de un delito. Y entonces en esa circunstancia el policía tiene la obligación legal de intervenir y detener. Ese es lo que se le llama infragante. O sea, bueno, podría decirse con las manos en la masa, efectivamente, que es el más popular. Ahora, ¿qué tipo de sentencia se podría cometer? Porque muchos dicen, robas un celular, no te va a pasar nada. Vas a estar 24 horas y te van a soltar. Es más, llegas y a las 2 horas te vas. O sea, no pasa nada. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Es probable que haya una percepción que se denomina la puerta giratoria, ¿no? La policía detiene, ingresa al sistema judicial y sale por la otra puerta, ¿no? Pero es una percepción que hay que aclarar. El delito de robo agravado, es decir, cuando una persona le agrede a otra para arrebatarle sus pertenencias o la amenaza con un cuchillo o una pistola, o le ocasiona alguna lesión por ello, tiene una pena privativa de libertad no menor de 12 años, una pena bastante drástica en que es imposible que pueda salir en libertad con una sentencia, imposible, legalmente. Correcto, entonces eso, o sea, se va a ser muy estricto en eso. Por supuesto, hay que cumplir lo que señala la ley. La ley señala que cuando la pena supera los 4 años, necesariamente implica una cárcel efectiva. Correcto. Yo he leído incluso, corrígeme por favor, que por robar un celular también tiene sentencia. Pero por supuesto. Exacto, eso. Así es, así es. Si es que se realiza mediante violencia y mediante amenaza, que normalmente es así. Claro. Entonces, en esas circunstancias, la pena mínima, lo mínimo que le puede corresponder son 12 años. Es una pena bastante drástica, ¿no? Y más aún cuando la víctima resulta con lesiones o con heridas, agrava más la situación. Así es, efectivamente. Correcto. Ahora, la venta de drogas también, porque hay muchos vecinos que estarán mirando y dicen, oye, pero acá a la vuelta de mi casa venden droga, están los fumones allí, hay paqueteros, o sea, y no ocurre nada. ¿También irán allí? Fíjate, ¿o no? Es que de acuerdo a nuestra Constitución Política del Estado, hay ciertos delitos en que se extiende el plazo de la detención en flagrancia. Es decir, para cualquier delito el plazo es de 48 horas. La policía puede detenerlo hasta 48 horas y ponerlo a disposición del juez. Pero hay ciertos delitos como el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo, espionaje y los delitos cometidos por organizaciones criminales. En esa circunstancia la detención dura hasta 15 días. Entonces, en esos casos, cuando se detenga en flagrancia, no puede ir un proceso inmediato, porque es muy extenso el plazo de la detención. Claro. Ahí van a los juzgados que son comunes, ¿no? Correcto. Pero también ahí se resolverá su situación. Perfecto, perfecto. En todo caso, desde el 1 de julio funcionará esta unidad de flagrancia. Sí, de todas maneras, empieza el 1 de julio.
De hecho, que estamos ya terminando los acabados. A eso iba justamente, porque van a requerir también, así como la infraestructura, y ya tienen, me imagino, el personal especializado también ya designado, que me imagino se está preparando, la tecnología es necesaria. O sea, mínimamente tienen que estar interconectados, tienen que tener pues la modernidad para que puedan realizar un trabajo expeditivo. Mira, te doy una primicia, Carlos. El día de hoy nos hemos reunido con el general de la Policía Nacional del Perú, con la Defensa Pública, en una reunión interinstitucional, y vamos a hacer algo inédito a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Los policías van a tener un aplicativo en su teléfono móvil, de tal manera que cuando detengan a un ciudadano, a través de ese aplicativo se va a activar un botón y automáticamente se va a registrar la hora y el lugar de la detención, y ese aplicativo va a generar una alarma a la unidad de flagrancia. ¿Qué se logra con ello? Que no haya demoras entre la detención y el tiempo que es llevado hacia la unidad de flagrancia, porque ahí también puede haber ciertas arbitrariedades, puede haber uso excesivo de la fuerza. Entonces los policías, a través de estos aplicativos, van a tener un mayor control de sus actividades. Entonces van a tener mucha responsabilidad a quién van a detener, porque van a ser controlados a través de la unidad de flagrancia. Entonces hay que verlo de dos perspectivas. Uno, de eficacia, porque va a haber sentencias sumamente céleres. Estamos hablando de 48 horas, imagínense. Exacto. Pero de otro lado también va a haber una mayor responsabilidad en la actividad policial, un mayor control ciudadano sobre los excesos también que eventualmente pueda incurrir la policía en detener de manera injustificada. Ahora, algunos de ellos van a, como dices, algunos de ellos van a tener pues penas efectivas. Han coordinado con INPE porque también ahí va a generar también tal vez algún problema en cuanto al hacinamiento o demás. Bueno, lamentablemente en nuestro país, y es a nivel también latinoamericano, siempre hay un problema de hacinamiento en los establecimientos penitenciarios. Pero también hay que recordar que hay determinados beneficios penitenciarios que permiten a los internos ser excarcelados antes del vencimiento de su condena, siempre que cumplan determinados requisitos. Correcto. ¿No? Correcto. Ahora, ¿y cuál será la mínima pena, por ejemplo? O sea, ¿cuál será, según las normas, la mínima pena para poder, alguna vez que decir a escarmiento, ¿no? Que también el delincuente diga, ya pues ya me ampallaron, mejor cambio de rumbo mi vida, ¿no? Sí, es que hay que recordar que la pena va a depender de la clase de delito que se comete. Por ejemplo, ya te he explicado que en los delitos de robo agravado, que son bastante frecuentes, sobre todo en tema de arrebatos de teléfono que generan algunas lesiones, la pena es grave, es no menor de 12 años. Pero cuando se detiene a una persona que ha agredido a una mujer o un integrante del grupo familiar y ha generado lesiones, la pena es necesariamente cárcel, fíjate, claro. Efectivo. Claro, pero mi pregunta era, ¿cuál sería la pena mínima, por ejemplo, que ustedes impongan? O sea, llevan a una persona, ustedes determinan que no es grave, que ya pues podemos darle una advertencia, una llamada de atención, pero bueno, eso no es la función, ¿no? Pero ¿hay algo ahí, una norma? Es que lo que pasa, Carlos, es que hay delitos graves, extremadamente graves, y hay delitos de baja penalidad. A eso por ejemplo, el delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad es de baja penalidad. Sería desproporcional que se envíe a la cárcel una persona por ese delito, porque puede solucionarse a través del pago de una reparación civil. Correcto. O sea, entonces, habrá reparaciones civiles que no ameritan cárcel ni nada. O sea, va a haber ahí, la idea de todo esto es que la justicia sea rápida, sea inmediata, eso es lo importante, ¿no? Y que quien sufrió el arrebato de su celular vaya y en 48 horas se entere de que el sujeto que le robó está condenado a un determinado tiempo, o sea, al menos que sienta cerca a la justicia, o sea, que el ciudadano sienta cerca a la justicia, que realmente le está haciendo eso, justicia. Es por eso el reto grande que tiene esta unidad de flagrancia, en serio. Bueno, es una unidad que tiene alta tecnología. De hecho, que desde que ingresas existen cámaras por todos los ambientes. De tal manera de que, como la justicia allí es célere, la lema sería justicia pronta y cumplida, entonces se van a tomar las declaraciones de la víctima de manera inmediata y se va a tomar a través de audio y video.
dejando ya de lado las transcripciones y los papeles, porque se entiende que ese audio y video va a ser presentado en la misma audiencia al juez, y qué mayor fidelidad de lo que ha declarado la víctima o el policía para brindar una respuesta judicial rápida. Correcto, correcto. Ahora, se me viene una pregunta, la reincidencia, bueno, ese es otro tema, pero también hay que reforzar o ver el tema de la reincidencia, porque hay muchos delincuentes que, como bien dice, con esta puerta giratoria, que roban una vez, roban dos veces, los mandan a la cárcel, vuelven a salir, o sea, la reincidencia también creo que debería sumarse a todo este proyecto, ¿no? Bueno, ya la legislación ha previsto penas que son mucho más drásticas, más elevadas cuando se trata de una persona que es reincidente. Es decir, eso ya está previsto por el legislador en las respectivas normas penales y procesales, ¿no? ¿Y por qué los vemos siempre en la calle estos? Qué suerte que tienen, porque salen, los vuelven a represar y nuevamente los vemos, pero en fin. ¿Y cómo se va a procesar, por ejemplo, a los menores de edad? Porque también los delitos están cometidos por varias personas que son menores de 18. ¿Cómo se va a procesar allí? Sí, hay que aclarar que cuando un adolescente comete una infracción a la ley penal, no va a ser llevado a la unidad de flagrancia, porque los adolescentes, que es hasta los 17 años, tienen una justicia especializada. Sí. Es más, son otros los jueces. Son los jueces especializados en familia quienes tienen la competencia para ver estas infracciones. Pero si tiene, digamos, la persona de 18 años a más, allí sí es llevado a una justicia célere, que es justamente la unidad de flagrancia. Correcto. Entonces, desde este 1 de julio funcionará un modelo, reitero, un modelo a nivel nacional. Es por eso que reitero, el reto que se tiene acá en Trujillo, que se tiene en La Libertad, que tiene la Corte Superior de Justicia y todos los organismos también, es bien alto, ¿no? Entonces, desde el 1 de julio se inaugura, viene la presidenta del Poder Judicial y pues a ver cómo dices, pronta y cumplida las penas, ¿no? Sí. Reitero. Nada, pues felicitaciones por esta propuesta y nada, pues esperemos que tengas todo el respaldo, todo el apoyo de los organismos judiciales, policiales, en fin, que todos los que tengan que ver con el sistema, para que esto funcione por el bien de la ciudadanía, que es importante. Así es. Finalmente quiero comentarte, Carlos, que en esa participación que hemos tenido en Palacio de Gobierno, también he comprometido al presidente y a todos los ministros a que el siguiente CONASEC se realiza en Trujillo. Y también eso es una primicia que sería importante anunciar. Efectivamente, que vengan acá. La idea es que vengan, que vean in situ finalmente cómo la están, porque sinceramente la estamos pasando muy difícil en torno a la inseguridad ciudadana. Bien, Jean Paul, te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros. El presidente del Poder Judicial aquí en La Libertad estuvo conversando respecto a esta unidad de flagrancia que se inaugura el 1 de julio.